¿Qué pechu? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy alumno de la secundaria diurna número 7, José Manuel Ramos, y la función de este video es meramente con fines estudiantiles de parte del proyecto de historia. ¿Y qué trata el proyecto de historia? Pues tenemos que visitar uno de los tantos lugares que se hizo historia, el emblemático castillo de Chapultepec. ¿Y qué tiene que ver con el castillo de Chapultepec? Ahí habitaron y vivieron por un tiempo Maximiliano de Habsburgo, posteriormente Porfirio Díaz. Cabe mencionar que es en lo que más se hará énfasis y se pretende comprender desde el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo hasta la Revolución de México, con uno de los mejores expresidentes que ha tenido México, Porfirio Díaz. Pero antes un poco de contexto histórico cronológico. En 1821, una vez consumada la independencia de México, por los tratados de Córdoba se comenzó con un gobierno imperialista, que es el único con el que estaba familiarizado la nación. Se había elegido como emperador Agustín de Iturbide, pero esto no duró mucho por diversos problemas hasta el año de 1823. Para el año de 1824 se promulgó, valga la redundancia, la Constitución de 1824, caracterizada por establecer un régimen federalista, limitaba y respetaba las instituciones religiosas y había más territorio nacional. Y también en ese año se solicita por parte del gobierno mexicano el primer préstamo al gobierno de Inglaterra por una suma de 3.200.000 libras. Empiezan a existir facciones políticas, liberalistas contra conservadores. Y en el año de 1835, por los huesos de los conservadores, se sustituye una república federal por una central, lo que provocó la independencia de Texas del territorio mexicano, con la condición de que no se anexara al país del norte de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? De veras, en el año de 1838 ocurre nuestro primer conflicto bélico con Francia, pero Guadalupe Victoria negocia en 1839 y se retiran. México básicamente le dice: aguanten que ahorita no tengo varo y asumo la deuda. Texas se anexa en 1845 al territorio de Estados Unidos e inicia la guerra con Estados Unidos, con México, la de las 3 años, en donde Estados Unidos maneja una buena estrategia militar, le da chido a México, inclusive, y para anexarlo solamente, el 13 de septiembre atacaron el castillo de Chapultepec, el acontecimiento histórico conocido como la defensa del castillo de Chapultepec, los niños héroes. Y al final ganaron los norteamericanos porque en 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México cedió los territorios de Nuevo México y California y aceptaba que el río Bravo sería el límite con Texas, al precio de 15 millones de pesos mexicanos. Por cierto, en 1846 se retoma el régimen federalista porque era mucho para el centralista, no podían con los problemas. Y así todavía sigue el conflicto interno político hasta que se van promulgando las leyes de reforma de 1855 a 1857, que permite la creación de un Estado laico y educación laica. Ojalá y hubieran quedado las disputas políticas, pero no. En el año de 1857, Ignacio Comonfort como presidente de la República, junto con Félix Zuluaga, proclamaron el Plan de Tacubaya, donde desconocían la Constitución de 1857 de ese mismo año. División política y territorial de 1857, nótese con menos territorio. Como todos sabemos, el poder corrompe, y Félix Zuluaga desconoció al presidente Ignacio Comonfort. Este huyó del país y sacó de paso a la cárcel los políticos liberales presos que habían sido apresados. Los liberales se dirigieron a Querétaro y Guanajuato, donde Juárez, en su calidad de presidente de la Suprema Corte, asumió el gobierno, tal como la dictaba la Constitución. Y seguimos con problemas. Hubo una segunda intervención francesa, pero acompañada de España e Inglaterra, por los préstamos aún no liquidados del gobierno mexicano. Se logró negociar con acuerdos con España e Inglaterra, pero Francia no. Verás, el emperador Napoleón Bonaparte no quería cobrar deudas, sino derrocar el gobierno liberal de don Benito Juárez, y lo iba a hacer con sus opositores los conservadores, para establecer en México un imperio subordinado a Francia. Y quien iba a imperar en este plan iba a ser Maximiliano de Habsburgo, junto con su emperatriz Carlota.
Fue convencido y engañado que aquí en México lo querían y no sé qué. Además, inició apoyado inicialmente por los conservadores, convirtió el castillo de Chapultepec en su residencia e hizo el Paseo del Emperador, un trazo de ruta desde el castillo de Chapultepec hasta el centro de la ciudad, el cual ahora se le llama Paseo de la Reforma. Maximiliano de Habsburgo tenía ideas liberales, por lo que dejó de recibir apoyo del bando conservador y Napoleón Bonaparte le dio igual y pues valió todo para Maximiliano de Habsburgo. Y por si no había quedado claro, él es un invasor. Los liberales lucharon contra los invasores, por lo que Carlota fue a Europa a pedir ayuda, pero nadie la apoyó. Más o menos le dijeron esto. Híjole, yo creo que no se va a poder. Maximiliano se rindió y en el año de 1867, el 19 de junio, fue fusilado en el Cerro de las Campanillas en Querétaro. Y don Benito Juárez fue inflexible con Maximiliano. Era la ley y no él mismo quien lo había condenado a muerte. Es así como a partir de la muerte de Maximiliano de Habsburgo se considera finalizada las disputas entre liberales y conservadores. Fue presidente de la República Mexicana desde 1877 hasta que se armó la Revolución Maderista, que lo pudo exiliar en 1911. La visión de su gobierno es de la siguiente manera: que el gobierno de Porfirio Díaz es una tiranía que genera paz y estabilidad en el país, pero a cambio de privilegiar a grupos minoritarios abusando de su influencia, haciendo los puestos públicos personales y explotando sin escrúpulos al pueblo mexicano, lo reprimió, lo humilló, lo sometió, lo hizo pobre y esclavo, generando una gran desigualdad social de una gran mayoría contra una minoría enriquecida. Como resultado de la Revolución Mexicana, se consigue las leyes de los trabajadores que no existían y la ley agraria. Algo muy resumido de la Revolución Mexicana porque ya no lo anexé tan bien a mi trabajo.